Le dije al Señor, yo te quiero servir en lo que tú quieras, ponme en lo que tú quieras. Ay, hermanos, ¿para qué lo dije? ¿Sabe lo que me dijo el Señor? Me envió un hijo con síndrome de Down a mi familia, que ustedes lo vieron ahí en la entrada. Y al principio recibir la noticia no fue algo sencillo, no fue algo fácil. Al contrario, nosotros lo vimos como, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? ¿Dónde encaja el síndrome de Down en todo lo que estamos haciendo? Pero, ¿quién está de acuerdo que los planes del Señor son mejores que nuestros planes? Amén, ¿verdad? Bueno, después de la sorpresa del principio y de enterarnos que nuestro hijo necesitaba una cirugía de corazón abierto, entendimos que el Señor no se equivoca, que el Señor había enviado un maestro para que nosotros pudiéramos escuchar su voz, para que pudiéramos conocer su voluntad y para que pudiéramos conocer una población que es de las que menos le llega el evangelio. Hoy por hoy estamos muy emocionados. Hace 19 años fundamos la Asociación Guatemalteca para el Síndrome de Down. Llevamos sirviendo esta cantidad de tiempo atendiendo a personas con discapacidad, con diferentes diagnósticos. Y también desde hace 10 años estamos pastoreando la Iglesia Vida de Ministerios Visión de Fe. Y pues sí motivamos mucho, retamos a los pastores para conocer qué es la discapacidad. Porque si no conocemos, ¿cómo, verdad? En nuestro caso lo conocimos porque el Señor lo mandó a nuestra vida. Hoy yo le quiero dar el tiempo a mi esposo, que él es un maestro de la palabra y bueno, él les va a contar un poquito más a fondo, pero de verdad como madre, como educadora, como una mujer que ama y está apasionada por el servicio al Señor, les puedo decir que tener un hijo con síndrome de Down es de las mejores cosas que han pasado en mi vida. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, estoy muy contento de poder compartir con ustedes esta mañana este primer taller que espero que sea de muchos, el primero de muchos, acerca de Jesús y la discapacidad. Cuando me gusta empezar contándoles una historia, ustedes en el packet, en el sobre que recibieron, tienen todas las notas de lo que voy a hablar el día de hoy. Y el primer párrafo, o los primeros 3 párrafos, lo que hacen es contar una historia de una niña. El nombre es ficticio por cuestiones de mantener ahí la privacidad. Pero es un ejemplo claro de cómo las personas con algún tipo de discapacidad física, intelectual o de cualquier otro tipo, muchas veces son invisibles. Muchas veces son personas que nosotros no vemos o que no queremos ver. Esta historia habla de una persona que andaba en un mercado comprando frutas y vio que algo se movía en una caja. Y cuando se acercó, hizo a un lado la manta que había allí y se asombró al ver un hermoso bebé con una gran sonrisa que parecía decirle hola. La persona encargada de la venta se acercó rápidamente y le dijo: es mi bebé, pero nació malita y no venía bien. Los rasgos físicos de esa preciosa bebé denotaban inmediatamente que era una bebé que tenía síndrome de Down. Sin embargo, la mamá parecía no notarlo o no darse cuenta. La mujer le preguntó y le dice: mire, ¿y la ha llevado a algún lugar?
ha tenido la oportunidad de llevarla a alguna institución para que reciba el apoyo. Y le dijo, mire, en el hospital me dijeron que nada más le tuviera paciencia. No la había llevado a ningún otro lugar. Entonces la señora tomó un pedacito de papel, le apuntó un número de teléfono y le dijo, llame a este lugar, ahí la van a apoyar. Y así fue como conocimos a Esthercita, una bebé que tenía 10 meses, que tenía síndrome de Down, que nunca había recibido ninguna terapia y pues su madre no había recibido ninguna instrucción al respecto. Es aquí donde quiero leer Mateo 19:14, si podemos ponerlo en la pantalla. Si no, yo lo leo acá. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Y no nos pusimos de acuerdo con Josué, pero él al comenzar habló de esto y me gustó muchísimo que lo hiciera. Jesús invita en un momento muy importante de su ministerio. Jesús les hace saber a las personas que estaban alrededor de él que nosotros debiéramos de ser como niños, que nosotros debiéramos de tener un corazón como niños. Si yo en este momento le digo a mi hijo que está sentado ahí atrás y le digo, mira, necesito que vayas a la casa y prepares una maleta porque nos vamos a ir a Disney. Mi hijo brinca de la alegría, se va a la casa, mete ropa en una maleta porque él está seguro que se va a ir a Disney. El problema es que si a nosotros, si yo me acerco con alguno de ustedes y le digo, hermano, vaya a su casa, preparen su maleta, nos vamos a Disney. ¿Y por qué usted? ¿Y a cuenta de qué? ¿Qué me va a hacer? ¿Me va a llevar y me van a sacar un riñón o qué? Somos desconfiados, no creemos. ¿Y qué dice la palabra, hermanos? Que tenemos que creer como niños. Y ya sí quiero arrancar hoy. Quiero decirle que nosotros tenemos que creer como niños. Si nosotros queremos tener una iglesia, un ministerio que pueda crecer, que pueda involucrar, que sea inclusivo. Lo primero que yo he escuchado cuando doy este taller, lo hemos dado en otros países, estuvimos en Chile, estuvimos en Perú, hace una semana estuvimos en Georgia hablando con que ustedes hacen, pero y de la frontera sur para abajo. O sea, ustedes tienen buen material, compártanlo en español. Y ahí estamos haciendo las conexiones con Sociedad Bíblica para que ellos se hagan cargo de la traducción. Para la gloria de Dios, hermanos. El Señor lo pone a uno en lugares para poder hacer crecer el Evangelio. En la siguiente diapositiva hay unas estadísticas interesantes. El 10.2% congregación, una persona con algún tipo de discapacidad. Y de veras que, como pastor se lo digo, es complicado, pero le voy a decir algo con mucho cariño. ¿Me lo acepta? ¿Me lo acepta así de consiervos, de hermanos? Yo no sé si usted ha estado en una reunión donde hay un montón de pastores platicando. Es bien interesante porque platican y se cuentan cosas y se apoyan ministerialmente
Y no, a mí también me ha pasado eso en la iglesia. ¿Y qué hiciste? Pues oramos más. ¿Y vos qué hiciste? No, hombre, tuvimos que ayunar, imagínate, estaba difícil la cosa. Pero como consiervo yo le quiero decir algo. Uno, y me pasó a mí, y aquí están algunos de los pastores de mi iglesia, yo decía, yo quiero tener el mejor equipo de alabanza. Y hermanos, compremos un buen micrófono y compremos un buen equipo de música, de sonido, y cuál es una buena consola. Estamos dispuestos a invertir en la consola, por supuesto, y hay que audífonos y que todo. Pero en muy pocas conversaciones he escuchado la siguiente conversación. ¿Cómo está tu ministerio de personas con discapacidad? Calidad. Compramos audífonos. Fíjate, porque hay personas que necesitan aumentar o traducirles, y tenemos a una persona que está interpretando el lenguaje de señas. Y fíjate que teníamos unas graditas, pero salía caro mandar a hacer la rampa, mano. Pero hay un hermano bien pilas, es carpintero, nos hizo una rampa de madera, y otro es herrero y nos hizo una. Y fíjate que sí, como no podíamos bajar los lavamanos para personas que son de talla pequeña, pusimos unos banquitos, y fíjate que tenemos ahora un salón bien bonito, una de las aulas en donde podemos tener a personas que tienen diferentes diagnósticos, diferentes tipos de discapacidad, y estamos metiéndole plata a los hermanos para que se entrenen, para que puedan atender. Esa plática no la he escuchado, no la he escuchado. Lamentablemente no la he escuchado. Y no quiero criticar. Yo no vengo con un espíritu de crítica ni con un espíritu de señalamiento. Vengo, hermanos, a contarles la experiencia que Dios nos ha dado en nuestras vidas a través de ese hermoso muchacho que cumple 21 años el próximo lunes y que nos abrió la vista. Nos abrió un mundo que no conocíamos. No, esas personas que eran invisibles para nosotros, ahora yo voy en la calle y voy caminando y le digo a esa persona que vaya tiene síndrome de Down. Y cuando se voltea, cabal, por la espalda lo reconozco. Estamos en algún lugar y vemos una persona que su hijo está dentro del espectro autista. Mi nieto está dentro del espectro autista. Y alguien se acerca y me dice, es que no había mejor familia donde este niño pudiera nacer. Pues le digo yo, ¿sabes qué pasa? Que el ministerio es generacional. Nosotros estamos transmitiendo el ministerio a nuestra próxima generación, y la próxima generación necesitaba también tener ese empuje, tener esa motivación, conocer, experimentar. Qué lindo cuando alguien llega a la iglesia y me dice, mire, es que usted no me comprende. Momento, claro que sí la comprendo. Yo he estado ahí. Yo he estado ahí. Entonces, la idea hoy es que la congregación, si podemos cambiar por favor a la siguiente, la congregación debiera de ser un lugar en donde se ahora yo le voy a decir una cosa. Yo cuando el Señor me llamó al pastorado, yo quise estudiar hebreo, quise estudiar griego, me metí a estudiar teología. A Luis Garavito, perdón, sí, Luis Garavito, que usted quizá lo ha escuchado, él fue mi maestro en la universidad. Bueno, el Huichito, y yo le he aprendido mucho a él, y sus talleres y todo. Me ha invitado a un par de cuando tenía sus conferencias en Zoom. Pero, y yo empecé a leer la Biblia, y a mí la Biblia se me reveló de otra manera. Cuando usted empieza a entender el original, y empieza a ver qué significaba esto y qué significaba lo otro, precioso. Pero le voy a decir una cosa:
cuando yo empecé a leer la Biblia con los ojos de un padre, de una persona con discapacidad, la Biblia se me abrió de otra manera. Más del 60% de los milagros que Jesús hizo, que están registrados en la Biblia, tienen que ver con una persona con discapacidad. Muchas personas dicen, yo quiero ser como Jesús. Muchos pastores dicen, yo quiero que mi ministerio sea como el ministerio de Jesús. Entonces, hermano, ¿dónde están las personas con discapacidad? ¿Cuántas veces Jesús agarra a una persona con discapacidad y la usa y utiliza eso para dar una gran enseñanza? Este hombre era paralítico, cuadraplégico, estaba paralizado de su cuerpo, no podía caminar. En estos días quizás hubiera tenido que usar una silla de ruedas, o si su condición era más severa y solo podía mover su cabeza, la silla de ruedas debería de ser una silla de ruedas especial. El hombre no podía, por sus propios medios no podía moverse. Y vienen 4 amigos, que a mí me gustan tanto estos amigos, que no les importó que la iglesia donde se estaba predicando ese día no tuviera acceso para personas con discapacidad. Porque ahí no había lugar como entrar a este hombre. Estaba lleno, la puerta estaba cerrada probablemente, no había acceso, había muchas cosas, pero a ellos no les importó. Sus amigos dijeron, de que te metemos, man. O sea, aquí no hay para dónde. Y entonces yo me imagino a estos 4 con una escalera. Dale, subilo. Si pesa vos, dale, sí, pero va, empujalo. Y ya cuando lo tenían en la terraza, ¿y ahora qué hacemos, muchachos? Pues abramos un hoyo en el techo. Levantemos una lámina si usted lo quiere pasar a estos tiempos. No, hombre, ¿cómo vas a creer? El pastor nos va a maltratar, el maestro está predicando, ¿qué va a decir donde empiece a oír? Pero no les importó. Ellos lo que hicieron fue que se volaron un par de láminas de ese lugar donde el maestro estaba predicando y se quedaron viendo y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Pero para ese entonces, ¿cómo estaba la gente que estaba adentro? Estaban así. Yo me imagino el dueño de la casa, así como, y ya viene el invierno y está lloviendo todos los días. ¿Y quién me va a pagar esto? Y volteaba a ver a Jesús y volteaba a ver a Judas, que era el de la, vos me vas a pagar esto. Y yo me imagino a Jesús, y perdónenme, pero si el Señor nos dejó esa capacidad de imaginar y de pensar, usémosla. Yo me imagino a Jesús sentado, viéndolos con una gran sonrisa en su boca, diciendo, estos no se imaginan lo que va a pasar por lo que están haciendo, porque por el resto de la historia del planeta Tierra, esta historia va a ser contada. Y vienen y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Bájalo. Va, tírate vos primero y lo recibís. Va, tírate vos. No, hombre, dale, vos sos bueno. Va, pues. Y lo bajaron. Y yo me imagino ese lugar. Imagínense este lugar, que alguien quite ahorita un techo y que metan y que salgan colgando así. Así, dice uno, esto es show. Eso lo que estaban haciendo ellos era romper las barreras para que una persona con discapacidad recibiera su milagro. Ahora, la pregunta que hizo Jesús, ¿qué es más importante? ¿Decirle tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Es que Jesús, de verdad, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. ¿Qué era más importante? Por supuesto, la sanidad se le iba a acabar a los 100 años, si vivía 100 años. Pero la salvación le iba a durar toda la eternidad. ¿Cuál es mi punto? Llevémosle la salvación a las personas que tienen discapacidad. Llevémosles ese mensaje. Mire, muchas personas con diferentes tipos de discapacidad son unas almas puras,
de verdad. Si nosotros fuéramos la mitad de lo que, en mi caso, las personas con síndrome de Down, que trabajamos con más de 12 diagnósticos, eh, pero las personas con discapacidad son personas sin filtros. Son personas que no andan queriendo agradar a la gente, que no mienten porque quieren quedar bien. Las peleas más rápidas las he visto entre dos personas con síndrome de Down. Se abrazan y ya. Digo yo, si así fuéramos nosotros. Amor, si así fuéramos nosotros. No es cierto. Me casé con la mejor mujer del mundo. Ella sí es así, ella así me perdona, ella así no. Yo soy el malcabresto, diría mi abuela. Hermanos, ¿qué quiero hacer con esto? Ah, de veras motivarles a, a que el ministerio para personas con discapacidad se debe centrar igualmente en el bienestar espiritual como el bienestar físico. Jesús le perdonó los pecados, pero inmediatamente le dice, levántate, toma tu camilla, tu lecho y dale, sigue adelante. El Evangelio es una teología de restauración. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Es una teología de restauración y de acogimiento. ¿Por qué no están llegando las personas con discapacidad a mi iglesia? Cuando nosotros ponemos en nuestro corazón derribar esas barreras, hermano, las cosas son totalmente diferentes. Y no requiere, y no caigamos en la idea de que no, recibir a personas con discapacidad es carísimo, eso es un gran rollo, no me quiero meter a eso, mi llamado es otro. Hermano, el llamado es el mismo. Predicar el evangelio, hacer discípulos, o sea, y eso incluye a todos. Todos somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, nosotros tenemos que cumplir con ese gran mandamiento. Y ese mandamiento es restaurar y acoger. Le voy a decir algo, las familias, y no me dejarán mentir, por ahí vi a Telmita de Cajas, una, una mujer precursora. Rompiste piedra, Telmita, te honro, de verdad. Hace más de 30 años que yo te escucho hablar de que las iglesias deben incluir a las personas con discapacidad. Por ahí vi a tu sobrinito, a tus sobrinos, por allá están. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno saludarlos. La primera vez que yo oí hablar de X Frágil, lo oí hablar de Telma. Nosotros debemos sentirnos, las familias que tenemos personas con discapacidad, debemos sentirnos bien recibidos, debemos sentirnos amados, debemos sentirnos, hermanos, mire, hay tantas cosas. ¿Qué se necesita para ser bien recibido en una iglesia? ¿Qué se necesita? ¿Qué necesita? ¿Qué se necesita para recibir el amor de Dios en una iglesia? ¿Quiere que le diga? Ser el más pecador de los pecadores, estar pasando por un momento bien difícil, tener alguna carga. Esas son las personas que tienen que ser mayormente recibidas en la iglesia. Cuando nosotros incluimos a una familia que tiene discapacidad, estaba yo en ACH, estábamos en ACH hace unos años dando esta enseñanza y había una persona canadiense y me dice, ¿tu iglesia recibe personas con discapacidad? Sí, le digo, claro que sí. Aquí, por allá está David, que es el pastor de escuela dominical y David está bien involucrado, hasta hace retiros con su trabajo para personas con discapacidad y se lleva a las familias. Está haciendo un trabajo excelente. Los pastores Gamarro también están allá de Iglesia Vida, que ellos me dijeron, pastor, queremos ir al entrenamiento, queremos ir a la capacitación. Cuando esas personas llegan a la iglesia,
me dice esta persona canadiense y me dice, es que yo tengo unas personas con discapacidad, ¿podemos llegar el domingo a tu iglesia? Por supuesto. Hermano, llega una van con 14 niñas con discapacidad severa, profunda, y yo así como, ok, mándenme 2 diáconos a bajar sillas de ruedas allá afuera, por favor. Y ella estaba feliz. A los días hablamos y me dice, mira, las niñas quieren volver a ir. Niñas con parálisis cerebral, niñas con de veras con discapacidades severas y profundas. Pero, ¿qué sintió? Se sintieron amadas. Mi esposa me hablaba la semana pasada y me decía, te quiero contar algo. En la Biblia se habla de una mujer que, que tuvo un niño diferente. Un niño que fue incomprendido, un niño que de repente se ponía a decir cosas que la gente no entendía. Y me dice ella, no, eso no me lo dijo, eso lo pensé yo. Y dije, me está hablando de mi nieto, que tiene otros alcances. Mi nieto está dentro del espectro. Y me dice, y esa mujer tuvo a su hijo sabiendo que toda la vida de su hijo iba a ser difícil, que iba a ser incomprendido, que iba a ser rechazado, que no lo iban a aceptar, que ni en su propia tierra lo iban a querer. Tal vez ya sabe de quién estoy hablando. No, yo nunca lo había visto de esta manera, hermanos. Pero eso le pasó a María con Jesús. No me vaya a malinterpretar, no le estoy diciendo que Jesús tenía una discapacidad. No, 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 no. Pero sí o no que a esa mujer le tocó vivir el rechazo. Le tocó vivir que su hijo se iba a meter con los maestros de la ley. Le tocó vivir quizás la envidia. ¿Cómo viviría usted con un hijo que no comete pecados? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Cómo, cómo, cómo viviría usted con un hijo que le dice, ay mamá, todavía no es mi tiempo? Sí, pero usted hágame caso. Tráiganme las vasijas. Vamos a hacerle caso a mi mamá. Yo me quedé impresionado porque muchas familias que tienen hijos con personas con discapacidad sufren eso. Sufren una incomprensión. Sufren momentos difíciles. Quisiera pasar a la siguiente diapositiva. Ah, el Ministerio de Atención a Personas con Discapacidad es un mandamiento. Es justicia, defiende a los pobres y a los necesitados. ¿Qué voz va a tener ese niño? ¿Qué voz va a tener ese bebé? Necesita un pastor, necesita una pastora, necesita alguien que se levante por él y por su familia. Y que le diga, aquí, en esta casa, tú y tu familia son bienvenidos. Hermana, ¿qué necesitamos para que usted se sienta bien? Acá estaba David, se acaba de ir, uno de los muchachos que estaba acá. Cuando los padres de David llegaron a la iglesia, cuando los conocimos, iban golpeados y lastimados. Me dijeron, cada vez que voy a una iglesia, mi esposa o yo se tiene que quedar en la escuela dominical porque no saben qué hacer con David. Bueno, les dije yo, bienvenidos.
vamos a tratar de hacerlos sentir bien. Y al finalizar el servicio me dijeron, oiga lo que me dijeron, es la primera vez desde que David nació que mi esposa o yo podemos escuchar un mensaje juntos. Hermano, no le vengo a hablar de mi iglesia como, wow, mi iglesia, nada, nada que ver, nos falta muchísimo, muchísimo, nos falta mucho, nos falta mucho. No vengo a ser pretencioso, vengo a nada más a invitarle a que hoy el Espíritu Santo toque su corazón para que usted pueda empezar a hacer algo para atender a las familias con discapacidad. Eso es lo que queremos hacer con Sociedad Bíblica. Lucas 14, 13 y 14 dice, cuando organices un banquete, eso me encanta, me gusta esta porción de la palabra, dice, invita a los pobres, a los discapacitados, a los cojos y a los ciegos. Perdón por las palabras que estoy utilizando, no son palabras que se utilicen actualmente. Ese es otro rollo. Hasta uno tiene que aprender a hablar, hermano. Uno tiene que aprender a hablar. Con los años van cambiando los términos, van cambiando la forma en la que estamos hablando. Estoy leyendo el texto y lo quiero respetar, pero hasta tenemos que aprender a hablar para que las familias se sientan amadas. ¿Y cuál es la terminología correcta? Siempre ponemos a la persona antes que a la condición. Es una persona con discapacidad, no es un discapacitado. No. Y eso es parte de la capacitación, eso es parte de lo que tenemos que aprender. Dice, ellos no te pueden devolver el favor, pero serás recompensado